Muy buenas tardes, hermanitos queridos. El Pentateuco. Siempre un placer este reencuentro, muy emotivo, por supuesto, como siempre lo es. Y aquí vamos, hermanos, avanzando en el conocimiento de la palabra. Oro por ustedes, hermanos míos, en el nombre del Señor Jesucristo, que Dios les bendiga, que Dios provea lo necesario para sus días y que nos libre a todos, Señor, de cualquier desaveniencia, de cualquier mal. Te damos las gracias, Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Bendiciones. Hermanitos, eh, estamos avanzando aquí en nuestro estudio sistemático del Pentateuco y ya hemos avanzado hasta la lección 9. Muy bien, el tema concerniente a la lección 9A y de lo que vamos a hacer un pequeño repaso como es costumbre, trata el tema sobre el campamento levantado, es decir, siguiendo la secuencia desde Sinaí ahora hasta el Jordán, ¿no es cierto? Así es la figura. Entonces, este tema lo encontramos ahí en Números en los capítulos 1 al 10. Eh, el tema de la lección B es relativo a las tres quejas y luego la lección 9C que ha referido eh, también a la etapa desde Sinaí al Jordán, pero ya en Cádiz, donde pasaron los 40 años. Grandes lecciones de vida también, hermanos, ahí. Bien, entonces empezamos con un recuento así en breve del primer tema de la lección 9A, es decir, referido al campamento levantado. Bueno, ya el pueblo de Dios llega al fin de la estadía ahí en el Sinaí, ¿no es cierto? Ya el pueblo está preparado para continuar el viaje a la tierra prometida, pues ya en el Sinaí habían permanecido un año, ¿no? Eso lo hemos visto aquí en nuestro texto de estudios. Aquí ocurrieron muchísimas cosas trascendentales aquí en el Sinaí, por supuesto, muchísimas cosas trascendentales. Los mandamientos en especial, ¿no es cierto? Y hubo una serie de reglamentos para el tabernáculo, las celebraciones de las fiestas, que lo hemos visto ya en la clase anterior, no vamos a detenernos ahí. ¿Qué más encontramos aquí en esta lección? La disposición del campamento, tal como lo había diseñado Dios. El campamento, es decir, me refiero en el centro de todo el campamento se iba a instalar, como era natural y era razonable, el tabernáculo, ¿no es cierto? El tabernáculo. E iba a ser flanqueado en todas sus aristas por la tribu de Leví, que era la que había sido seleccionada para desarrollar el sacerdocio. También lo hemos comentado ya en anteriores oportunidades. Bueno, a la vez del centro, digamos, la ubicación en el centro del campamento, del tabernáculo y custodiado y cercado, digamos así, para un tema más, un término más extenso, cercado por la tribu de Leví y además custodiado por los 4 batallones de bandera, ¿no? Que lo han visto ustedes ya al final de su libro en ese esquema que nos da una idea de cómo se había distribuido de acuerdo a los planes de Dios para que haya un avance eficiente, es decir, una trayectoria eficiente. Tomemos en cuenta que se están desplazando ahí aproximadamente entre 4 y 5 millones de personas. Muy bien. ¿Qué más encontramos? A partir de aquí, o mejor dicho, antes de partir de aquí del Sinaí, el Señor también dio una orden expresa, que se celebrara por segunda vez la fiesta de la Pascua, ¿no es cierto? Y de los panes sin levadura, porque esto tiene muchísimo significado en cuanto a la profecía del Mesías. Ya lo hemos analizado, ya lo estamos asimilando también, ya lo hemos explicado. Eh, tenemos un dato importante también que hemos aprendido aquí en el manual, que al toque de trompeta, de 2 trompetas de plata, inmediatamente era el aviso para ya iniciar, digamos, el desplazamiento, ¿no es cierto? Eh, se levantaba el tabernáculo, ¿no es cierto? Y ya entendemos que era el aviso de Dios para iniciar la travesía. Muy bien. Eh, Otro dato que encontramos aquí en la primera lección es que Moisés invita a un pariente de su suegro. Recordemos que es Jetro, ¿no es cierto? Y Abab es el nombre de este invitado, porque este es de la región de Moab y ellos se están dirigiendo por ahí a esas partes del desierto, van a iniciar una travesía por esa parte del desierto, pero y este joven es un experto conocedor, ¿no? Entonces
los israelitas no saben nada sobre esto, entonces no tienen la menor idea de la ruta, y él va a oficiar como un ojo, como un guía, un guía físico, digamos, para orientarlos si se quiere entender de la mejor forma. Entonces, ¿qué otro dato encontramos aquí? Que Dios mandó que Moisés realizara un censo además. En este censo hay un dato aquí que lo vamos a entender mejor de esta manera. Nos dan un número de 600.000 hombres, pero están dando un nombre refiriéndose a personas que están aptas para la guerra, aptas para cualquier eventualidad que pudiera ocurrir. Entonces se está considerando a mayores de 20 años. Pero obviamente una persona ya con sus años encima ya no era contado ahí, digamos, ¿no? Entonces entendemos que si son 600.000 soldados en este censo de personas aptas para la guerra, no se ha contado pues a los ancianos, no se ha contado a las mujeres, no se ha contado a los menores, tampoco adolescentes y niños. Si estimamos un promedio digamos, de 5 o 6 personas, entonces estamos aproximándonos entre 4 y 4,5 millones a más de personas que se están movilizando. Muy bien, pero son números esto, ¿no es cierto? Aquí es el dato que encontramos y nos guiamos por eso. Otro dato que tenemos aquí, que esta organización era eficiente y fue admirada por un personaje que es también bíblico, nos referimos a Balán. ¿Recuerdan? Balán es este personaje que era un profeta de ahí, de su región, de esta parte de Madián, pero que servía a unos o a otros según la conveniencia, ¿no es cierto? Ese es el tema de que cuando la burra se empala contra él y empiece a hablar con la burra. Bueno, ya solamente hasta ahí nomás, porque ya ustedes tienen ya conocimiento del tema que estamos tratando. Y bueno, esto solamente para referirme a la expresión de este, de este hombre, ¿no? Me refiero a Balán, ¿no? Que se quedó admirado, ¿no? Y ahí desde parado ahí en las alturas del monte Oreb, dijo esta expresión, ¿no? Oh, Señor, oh, cuán hermosas son tus tiendas, Jacob, tus habitaciones, oh Israel. Esas son sus expresiones que registra la Biblia, ¿no es cierto? Queda admirado. Muy bien. Luego tenemos aquí el diseño de la organización. El diseño de la organización que el Señor había estimado por conveniente. Primero, la ubicación del tabernáculo, ¿no es cierto? Luego, el campamento de Leví, ¿no es cierto? Luego tenemos el tema C, las 4 batallas, perdón, los 4 batallones abanderados, y el tema D, el lugar fuera del campamento. En este tema del diseño de la organización tenemos que tocar estos 4 temas, pero solamente a vuelo de pájaro vamos a tocar, los hermanos, por lo estrecho del tiempo. La ubicación del tabernáculo ya sabíamos que tenía que ser instalada dentro, ¿no es cierto? En el centro del campamento. Flanqueado por la tribu de Leví y además custodiados por los batallones de los 4 batallones abanderados, y el lugar del fuera del campamento, que tiene aquí un dato muy importante. El tema en esta parte es la pureza, digamos, que tenía que haber dentro del pueblo de Dios. No debía aceptarse ningún tipo de inmundicia, bajo ningún concepto. Por ejemplo, se fijó un estricto sistema de higiene. Por ejemplo, no se permitía dentro del campamento, por ejemplo, las evacuaciones orgánicas naturales. No podían permanecer los restos de los sacrificios que se efectuaban adentro, ¿no es cierto? Ni siquiera, por ejemplo, los restos de los cuerpos ni de las túnicas de estos 2 personajes, hijos de Aarón, ¿no? De Nadab y Abiú, ¿no es cierto?, que llevaron fuego extraño allá al altar del incienso. Entonces tenían que desechar esos restos fuera del campamento. ¿Qué más? Las ejecuciones por blasfemia. Miren, en ese tiempo era tan penosa la blasfemia, la mentira, el hablar mal. Y finalmente y los leprosos también fuera del campamento. Esto nos da una idea de lo santo que debería ser ese lugar, de lo santo, de la santidad que reclamaba el Señor para su pueblo. Muy bien,
Estas son las grandes enseñanzas que encontramos en esta parte de la primera lección. Y si hacemos un paralelo en la visión, digamos, de la Nueva Jerusalén, la Biblia dice que no entrará en ella cosa inmunda. Así de claro, hermano. Entonces, solamente quienes estarán ahí, quienes deben permanecer en este ámbito, solamente los redimidos por Jesucristo. Y en esto, cuyos nombres están, por supuesto, están escritos ahí en el libro de la vida, ¿no es cierto?, del Cordero, que tenemos registro en Apocalipsis 21-27. Y como otra lección, y como una reflexión, diría yo, sabemos que el Señor Jesucristo, todos los cristianos lo sabemos muy bien, tomó nuestro lugar, Él cargó con nuestros pecados, con nuestras culpas, y sufrió, ¿dónde? Fuera de la puerta del campamento, fuera de la puerta del campamento, por su gran amor a nosotros, para que fuesen perdonados nuestros pecados y para que obtuviéramos su redención. Ahí debemos asociar, hermano, esta idea de esta enseñanza aquí en esta lección. Ahora pasamos a la siguiente lección, que es la lección 9b, y como dijimos hace un momento, es referido al tema de, ¿qué? De las tres quejas. Porque es el inicio ya referido a los tres primeros lugares que van a, a tocar, digamos, desde la salida del Sinaí. Me refiero a las ciudades de Tabera, a Kibrot y a Hazerot. Estos son los tres lugares a donde llega el pueblo de Dios ya saliendo del Sinaí. El relato empieza, hermanos, de la siguiente manera. Ya sabemos que el primer lugar es Tabera. Pero ocurre aquí un hecho que tan pronto salieron, hermanos, del gozo porque era un pequeño valle, ¿no? Un pequeño, digamos, una pequeña franja verde, donde pudieron sostenerse ahí el pueblo de Israel. Tan pronto salieron de ahí, empezaron las quejas. Nuevamente el gran problema que había desatado la ira del Señor ya en la ruta desde Egipto hasta el Sinaí. ¿No es cierto? La queja obviamente desata nuevamente la ira del Señor, ¿no es cierto? Pero Él en su misericordia, el Señor, viendo del mal que los aquejaba, envía fuego del cielo, pero no precisamente al centro del campamento, porque si no, la Biblia misma hubiera registrado cientos de miles de muertes, pero lo hace como una advertencia, solamente por misericordia, y toca un costado del campamento. No se registran muertes, pero ahí ya hay que tomar las cosas con seriedad, pues el Señor les está advirtiendo nuevamente, ¿no es cierto?, sobre este pecado, sobre esta falta. Muy bien, entonces Moisés ora y pide al Señor que tenga misericordia. Y el Señor le escucha y conoce el corazón de Moisés. Bueno, y el fuego de inmediato se extingue ahí en ese costado del campamento. ¿No? En memoria de este lugar y de este hecho se le puso ese nombre, pues, de Tabera, que significa castigo ardiente. Muy bien. También tenemos aquí que hacer una pequeña reflexión, ¿no? ¿Asociado a qué tema? A la terrible, digamos, advertencia o amonestación que el Señor hace a todo ser humano, ¿no? Respecto al rechazo a quien rechaza al Señor, ¿no? ¿Qué es lo que le espera? Ese lago de fuego eterno, dice el Señor. Allá hay un tema de reflexión también que podemos compartir en casa, en nuestro trabajo o donde nos encontremos, hermanos. Y pasamos al siguiente tema, que es la tercera, perdón, la segunda ciudad, que es Kibrot. Aquí en Kibrot, antes de dar algún detalle, haremos referencia a la enseñanza que encontramos en Romanos 8:26 y en Mateo y en Santiago. Dice el texto, que es muy parecido en estos tres versículos, pero muchas veces ignoramos la voluntad del Señor y pedimos mal. Repito, pero muchas veces ignoramos la voluntad del Señor y pedimos mal. Mantengámoslo en mente y en perspectiva para entenderlo mejor. ¿Qué queremos decir? Nuevamente la queja
los acompaña. Pero esta vez la queja viene de los extranjeros. ¿Quiénes son los extranjeros? Bueno, podemos colegir que se está refiriendo a los egipcios y algunos de algunas otras regiones que se casaron con israelitas o que simplemente decidieron ir con el grupo ahí en la marcha. Querían regresar nuevamente ahí a su lugar de origen, ¿no es cierto? A su propia tierra. Entonces querían pescado, querían otros frutos, melones, pepinos, todo lo que abundaba. Pues ahí, hermano, hemos comentado que Egipto era la gran despensa y hasta ahora lo sigue siendo una gran despensa para el mundo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué primó aquí? Ellos no captaban, no se habían desentendido de la presencia del Señor. Entonces había primado en su corazón, ¿qué cosa? La codicia, que es precisamente el 10.º mandamiento, hermano. Una falla en ese mandamiento. Y finalmente pidieron carne. Pero, ¿qué ocurre aquí? El Señor toma esta petición y obviamente que es una petición contra su voluntad. Aquí era la advertencia por qué leímos antes esta orientación que mantenemos en perspectiva de Romanos. Porque no sabemos pedir, hermanos, siempre pedimos mal. Esta era una petición, el pedido de carne contra la voluntad del Señor, pero el Señor cumplió la petición, pero, por supuesto, con dañinas consecuencias. ¿Qué hizo el Señor? Sopló viento desde la costa, ¿no es cierto? Desde la playa, digamos, y llevó a millones de codornices alrededor del campamento. Había tal cantidad, hermano, de millones de aves, que ¿quién no conoce una codorniz, hermanos? Que según el texto bíblico dice que llegaron a acumularse casi dos codos. Una medida de un codo es desde el codo hasta la punta del dedo anular. Entonces, que son más o menos 45 centímetros. Dos codos vienen a ser 90 centímetros. Imaginan, pues, una abundancia de codornices. Bueno, se saciaron con las codornices ese día. Y es más, empezaron a secarlas ahí fuera del campamento, para, digamos, como reserva. Pero el Señor desató ahí una esas enfermedades que vienen producto de la glotonería, porque los estuvo haciendo comer durante un mes, 30 días comiendo codornices, hermanos. Entonces les causó un proceso infeccioso que el Señor, bueno, pues ahí cobra la vida de muchísimos robustos, de los más robustos de ellos. Robustos, bueno, es entendido porque son los más obesos de todos, ¿no es cierto? Una tremenda plaga les atacó. Ante estas circunstancias, Moisés, pues, eh, se ve desesperado por la actitud del pueblo, pues eso es lo que más lo quebranta. Entonces el Señor le dice, mándame la muerte. Pide la muerte Moisés ya en actitud desesperada. Pero obviamente esta es pues, una petición totalmente equivocada, la de Moisés. Ese es el baluarte, él es el hombre insignia que debe de cumplir con el plan del Señor. Entonces el Señor misericordioso lo consuela y lejos de cumplir, por supuesto que lejos no iba a cumplir esa petición, más bien le da fortaleza física y espiritual y se siente renovado y retoma nuevamente el comando, digamos, de todo el pueblo de Israel. Acto seguido, Dios pide a Moisés 70 varones para compartir, por supuesto, la pesada carga que lo agobiaba a Moisés. Entonces, los escoge efectivamente Moisés y se acercan ahí digamos, se instalan ahí en torno al tabernáculo y el Señor descendió en la nube e hizo que su espíritu reposara sobre ellos, ¿no es cierto? Ese es el que nos dice el texto bíblico. ¿Y qué ocurrió? Inmediatamente empezaron a profetizar, ¿no es cierto?, aliviando la tarea de Moisés. Así ocurre cuando hacemos peticiones sabias, hermanos. ¿Qué nos queda como enseñanza? Que Dios protege a sus hombres y concede para su bien, no para su mal, para su bien. Pasamos a la siguiente ciudad, que es Aserot. Aquí, en Aserot, bueno, antes de continuar, sabemos cómo denominaron a la ciudad que acabamos de explicar. Se llamaba Kibrot, y la palabra clave es codornices amontonadas. Ahora sí, en Aserot, que es la tercera ciudad, ocurre un hecho totalmente
inadvertido. La propia familia de Moisés se rebela contra él. ¿En qué sentido se rebela contra él? Bueno, aquí hay un pecado también que el Señor lo sanciona, ¿no es cierto? Que es el quinto mandamiento, la desobediencia a la autoridad. Bueno, Dios le dio autoridad, a Moisés lo escogió. Por petición de Moisés vino Aarón. Y obviamente su hermana, que era profetisa, que era María, o Mary, María. Muy bien. Entonces, ¿qué, qué, cuál fue el motivo? El motivo, recordemos pues que Moisés, su primera esposa fue Séfora, egipcia. Y le enrostraban eso, aunque en la Biblia no encontramos con exactitud si el reclamo viene por Séfora, que fue egipcia, o por la mujer cusita, que fue la segunda esposa de Moisés. Y los cusitas es una tribu, no de las de Israel, mejor dicho, son descendientes de Cam, de uno de los hijos de Noé, de Cam, de los que se desplazaron a estas zonas de Arabia y de la costa norte del África, los más conocidos como los cusitas. Pero Cus en hebreo significa, ahí hay una connotación que podemos tomar ahí de este adjetivo, es referido a negro, o sea, los de raza cobriza, ¿no es cierto?, a los negros. Entonces, no sabemos a ciencia cierta si se referían, este reclamo venía por eso, por alguna de las dos. Sea como fuere, el tema es la desobediencia, resistirse a la autoridad. El Señor reúne a los tres hermanos, ¿no es cierto? Pero obviamente no sanciona a Aarón en ese momento, porque Aarón es el sumo sacerdote, pero sí sanciona a María. ¿Y con cuál fue la sanción? Le desató una lepra. Y como tenía lepra, entonces tenía que estar fuera del campamento. Ahora no se sabe por cuánto tiempo iba a durar esta lepra. Pero viene el ruego de Moisés, ese corazón que el Señor conoce también, nuevamente clamando por la hermana. Señor, levanta, le pide que levante esa sentencia que tiene contra ella. Bueno, pues, y el Señor, bueno, ahí hay una entrega y una intimidad con Moisés que le concede, ¿no? Bueno, le quita la lepra, pero definitivamente va María fuera del campamento por 7 días. Miren, ahí permanece 7 días fuera del campamento como castigo, ¿no es cierto? Pero miren lo que ocurre, hermano. Más de 4 millones de personas paradas solamente por ese pecado de esa falta de María. Inmovilizado. ¿Por qué comentamos esto, hermano? Porque si hacemos un paralelo, porque también somos nosotros pecadores, mientras tengamos los pies pegados al piso, así seamos demasiado o muchísimo, por más que nuestro esfuerzo sea mayor, como cristianos siempre cometemos esos pecados, aún somos imperfectos, hermanos. ¿Y qué ocurre? Evaluemos con tantos pequeños pecaditos que cometemos, hermanos, cómo avanza o retrocede nuestra congregación o se queda donde está. ¿Avanza nuestra iglesia? Hagamos ese paralelo. Bueno, sabia reflexión. Eso afecta obviamente la vida de la iglesia. Este lugar fue bautizado, hermanos, de acuerdo al texto bíblico, como contaminación apartada. No podía permanecer nada contaminado dentro del campamento. Muy bien. Ahora tenemos, hermanos, la lección 9C, que es la que vamos a desarrollar ahí. Ahora, como vimos en la lección anterior, en el desarrollo de la lección 8C, ahí nos dieron un libro que efectivamente con un valor extraordinario para desarrollar ese tema, que fue el libro de Ruth, la moabita, ¿no? Y que sirvió de mucha ilustración para poder desarrollar con facilidad. Ahora nos dan para la lección 9C el libro de Hebreos. Ya algunos de ustedes lo habrán leído, hermano, el libro de Hebreos, que es otra joya de libro de inspiración maravilloso y lleno de mucha doctrina, hermano, para los cristianos como nosotros y para los cristianos o para la gente de aquella época. Pero vamos a tocar así, hermano, a grosso modo, así vamos a hacer un pequeño análisis de Hebreos.
Nos han mandado unas citas bíblicas, por supuesto que sí, pero vamos a darle vamos para los que no han tenido oportunidad de leer todavía Hebreos, hacer un pequeño perfil, hermano, de este libro. Este es un libro maravilloso, como digo, que encierra mucha doctrina, mucha enseñanza, hermano, sobre el Mesías. Quizá ningún libro del Nuevo Testamento se adentra a tocar los temas del Antiguo Testamento como lo hace Hebreos. Y con muchísima razón, por eso es que este ministerio nos manda que tomemos ese libro para poder desarrollar este tema. Porque Hebreos, hermano, se centra específicamente en el tema del sacerdocio levítico, para enseñarnos y ubicarnos mejor y tener más claridad sobre el tema que estamos abordando ahora, del Pentateuco. Aunque no tiene autoría este libro, algunos dicen que es probablemente de Pablo, pero Pablo tiene un estilo en sus cartas, en sus epístolas, de las 13 que hemos conocido hasta ahora. Siempre hay un saludo inicial. Hebreos no lo tiene. El escritor de Hebreos dice que todo lo que él aporta en este libro lo toma de primera mano de quienes, de gente que sí estuvo muy cerca al Señor Jesucristo. Pablo no encaja aquí. Entonces los estudiosos proponen o sugieren que probablemente haya sido, miren, varios personajes. Podría haber sido Bernabé, puede haber sido Lucas, puede haber sido Silas, puede haber sido Felipe y hasta probablemente Aquila o Priscila. Pero no importa, hermanos, quién haya sostenido la pluma al momento de la escritura. Lo que no nos cabe la menor duda es que es la inspiración del Espíritu Santo de Dios, ¿no es cierto? Como en todos los demás libros, hermano, los 65 libros que acompañan a este libro de Hebreos, con él 66. No podemos poner en duda nunca la inspiración divina en este libro. Entonces así lo entendemos mejor, hermano. Este libro, como repito, de Hebreos, no interesa pues quién fue el escritor, pero la inspiración encuadra dentro del canon de la escritura, porque es 100% cristocéntrico. Entonces, ¿qué podemos comentar? Que este libro data del año, su escritura del año 65, porque Timoteo tuvo conocimiento, estaba vivo en esa época. Entonces, estos son pequeños detalles como para tener una idea sobre el libro de Hebreos. ¿Cuál es su propósito? ¿Qué es lo fundamental? Es una exhortación para quienes, para los creyentes perseguidos en ese momento en que escribe, que el escritor toma nota de estos acontecimientos, ¿no? Entonces, para que los creyentes perseguidos continuaran bajo la gracia de Jesucristo, la gracia de Dios directamente. Había mucha persecución, una persecución tremenda en esos tiempos. Entonces, ahí está totalmente identificada la razón, el propósito por qué se escribió este libro. Y estaba dirigido, hermanos, obviamente a los hebreos que habían sido ganados para la gracia del Señor. Y la exhortación era que como venía la persecución, algunos de ellos habían empezado nuevamente con sus rituales, al estilo de lo que ya se había desechado, digamos, la ley ya había cumplido, pero ellos estaban regresando a esas prácticas que ya realmente no tenían ningún propósito. Porque ya el sacrificio de Jesucristo dejó de lado todo eso, ¿no es cierto? Ya esa es la última palabra de Dios. Ya no había que hacer ningún tipo de sacrificios. Jesús lo hizo ya